Bienvenidos al episodio número 9 de Mentales Cuánticos. Esta vez estoy intentando un formato nuevo que es con vídeo. Este episodio no sé cómo lo voy a llamar, ya veremos cuando termine, pero hoy quería hablar acerca de algo que venía rondándome mucho en la cabeza y sobre todo porque en mi cuenta, en donde comparto mucho contenido de trading, he recibido bastantes mensajes últimamente estos días de Jessy, ¿cómo hago cuando estoy a punto de rendirme? O sea, no puedo más, siento que me está destruyendo este proceso. ¿Y cuál es tu mentalidad? Entonces, prepárate, siéntate, tómate algo. La verdad es que no voy a hablarte acerca de cómo la vida es bonita y rosa cuando decidimos alcanzar una meta o cuando nos estamos transformando para convertirnos en esa persona en la que queremos convertirnos, esa que alcanza todas nuestras metas, la que llega a los objetivos, la que es rentable en el trading, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este episodio me toca personalmente porque mi proceso en el trading ha sido bastante difícil. Ha sido un proceso de transformación inimaginable que cada vez que estás subiendo de nivel, bien sea para empezar a ganar más o para mejorar tu estrategia o una versión más disciplinada de seguir tus reglas, se siente como si te estás volviendo loco. Entonces, si estás en ese momento en el que sientes, estoy siendo más consistente, estoy siendo más consciente de mis patrones, estoy siendo más disciplinado, estoy convirtiéndome y aplicando esas reglas, esos patrones que establecí en mi mente para llegar a ese punto en el que alcanzo mis metas. Entonces, ¿por qué diablos se siente como que si todo se está viniendo abajo? Y si estás en ese proceso, pues quédate porque este episodio va a hablar exactamente de ese proceso en el que sientes que todo es más pesado, más violento y más caótico que nunca. Mucha gente piensa que cuando llega ese momento de evolución, todo se pinta color de rosas, hay paz, hay evolución, empezamos a sentirnos maravillosamente, pero la realidad es que muchas veces trae una guerra civil. Y te voy a explicar un poco por qué sucede eso. Y es que es como que si tú y tus patrones hubieran hecho un acuerdo inconsciente, en el que tú, pues, en tus patrones de sabotaje, tomar decisiones impulsivas, dañar tus relaciones, en el trading, sobreoperar, poner todo tu dinero, perderlo en un segundo, hicieron que todas esas cualidades tuyas que te impedían ser tu mejor versión estaban allí de manera callada y tú les dabas de comer pues de vez en cuando. Un mal trade por aquí, una mala frase dicha por allá, pero luego llega un momento en el que despiertas. Y ese despertar se siente muy caótico, porque ahora puedes ver tu patrón con lupa. Y el patrón se da cuenta de que lo estás viendo. Y en ese momento, pues lastimosamente empieza la guerra civil, porque se activa el mecanismo de defensa de ese patrón. Es como que si se diera cuenta de que estás tratando de asesinarlo. Y pues este patrón te ama mucho y no quiere dejarte solo, porque en algún momento entendió que él estaba allí para ayudarte a sobrevivir. Pero a sobrevivir de esa versión que está dolida, que siente que no puede, que se autosabotea, y esa versión es la que está muriendo. Y por eso se siente tan caótico muchas veces, por eso se siente como que no puedes más, se siente como que estás perdido, porque en sí estás descubriendo una versión que no había sido antes. Y esto que te estoy comentando no es algo nuevo que me estoy inventando, ni nace de mis propios struggles, es decir, los malos momentos que yo he pasado. De hecho, en psicología existe un nombre para esto y se llama The Extinction Burst o la ráfaga de extinción. Y es básicamente cuando este hábito que te destroza da la última pataleta. Es decir, tú le cortas el grifo, este se descontrola y tira la casa por la ventana. Y esto me hace recordar mucho esa frase que dice que
justo cuando estás a punto de lograrlo, sientes que todo se viene abajo o sientes que todo es un desastre. Y esa es la parte en la que todo el mundo se rinde. Y para mí tiene muchísimo sentido porque pasar por este extinction burst, este proceso psicológico que sucede en realidad en el cerebro, es un proceso neurológico, es muy difícil de sobrellevar. Entonces, volvemos a este proceso, lo que sucede es tú cortas el grifo, el patrón se vuelve loco, tira la casa por la ventana y ya estos patrones autodestructivos no son pequeñitos, no son como, bueno, la pequeñita frase, el overtrading, este stop out por aquí. Y utilizo mucho los términos de trading porque es un proceso que mucha gente abandona y es un proceso que es muy difícil, es un proceso muy transformador, es un proceso que te hace cuestionar muchísimo tu valía, tu potencial, tus capacidades. Y cuando estamos pasando por la ráfaga de extinción de estos procesos para, bien sea, llegar a la rentabilidad, muchas personas se rinden porque imagina que estás en un proceso de mejora de autoconciencia en el que además de eso estás manejando dinero. Entonces tu mente está pensando, llevo X tiempo tratando de alcanzar esta meta y de repente todos tus patrones se vuelven 10.000 veces más grandes. O sea, no solamente estás tratando con un día de una operación en margin call o una relación en la que hablaste mal y pues de repente te disculpaste y listo porque tienes un patrón que se vuelve violento. X. Estoy hablando de ejemplos que pueden ser autodestructivos, bien sea en tus relaciones, en tus trabajos, en tu manera de comer, incluso puede ser hasta en la salud. Entonces, cuando estamos pasando por este proceso, mucha gente piensa, pues si he pasado tanto tiempo intentando ser esta versión de mí para alcanzar mis metas y veo que todo lo que he estado trabajando se vuelve 10.000 veces más pesado, pues entonces no sirvo para esto. Y esta es la conclusión en la que mucha gente llega en este punto del proceso y se rinde. Entonces, creo que este episodio es tan importante para comprender el proceso de autoconocimiento, de mejora, de transformación para el ser humano, para nosotros, y lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, y cómo nosotros podemos manejar esto mejor para no sentir, uno, que nos estamos volviendo locos, dos, que no servimos para lo que estamos tratando de alcanzar, o que somos un desastre, que nada funciona y que deberíamos rendirnos. Y este punto del proceso no quiere decir que estás empeorando, quiere decir que estás experimentando todo el peso de un patrón que se está quedando sin energía. Entonces, por eso se siente tan feo, porque llegas en un punto en el que todo se siente extremadamente incómodo, porque ya no tienes esos pequeños momentos en el que el patrón aparecía y podías decir, bueno, fue solo un segundo, o puedo salir de esto, o le echabas la culpa a la suerte, o le echabas la culpa a alguien más, o le echabas la culpa al universo, a tu jefe, al trabajo, a las condiciones, a tu familia, a tu niñez. Llega un momento en el que ya estás tan consciente que saborear tus patrones y como ese proceso en el que estás tratando de ser mejor y te das cuenta de que eres tú quien está saboteándote todo el rato, se siente insoportable. Y por eso en el trading se vuelve tan intolerable, porque ya la imprudencia de tus acciones se siente insoportable, porque ya llevas tiempo aprendiendo a manejar una situación, a operar de una manera, a operar una estrategia en específico, y el darte cuenta de que todo este tiempo has sido tú mismo quien ha estado autosaboteándote, mucha gente no puede tomar la responsabilidad de sus propias acciones y pasar al siguiente paso. Entonces, no es que el trading sea difícil, no es que las relaciones sean difíciles, pero no vamos a cambiar difícil a inalcanzables, por ejemplo. Es que el proceso requiere una parte de ti que no mucha gente está dispuesta a dar. No mucha gente está dispuesta a tomar la responsabilidad de sus acciones y decir, vale, todo este tiempo he sido yo. Se siente súper doloroso, se siente súper incómodo darme cuenta
que estoy viendo el patrón que hace que destroce mi cuenta bancaria, mis relaciones, mi trabajo, mi salud, ¿y ahora qué hago? Entonces, en ese momento de incomodidad, estás en el limbo. Ese limbo incómodo, porque estás en un proceso en el que tu persona aún no ha dejado ir al patrón que se ha convertido 10.000 veces más fuerte en este proceso y aún tampoco se ha convertido en la persona que puede amaestrarse y que ya ha conseguido manejar este patrón. Creo que hay algo de mi personalidad que a mí me gusta, pero a veces me vuelve loca, y es que yo trato de buscar la razón a absolutamente todo lo que yo experimento. Si es algo bueno, si es algo malo, si me siento bien, si me siento mal, y es algo que puede ser exhaustivo muchas veces, pero con esto también pude comprender de una manera más analítica el proceso en el que yo estaba pasando y por qué sucede. Entonces, ya hablamos de esta ráfaga de extinción y por qué se siente tan incómodo. Y otra cosa que me gusta de esto es que hay una prueba matemática, por así decirlo, de por qué estás pasando por esto y qué quiere decir. Y es que la realidad de esta incomodidad tan grande es que estás avanzando y estás a punto de lograrlo, de convertirte en esa versión que querías ser. Porque si no estuvieses avanzando y no estuvieses tan cerca, no habría fricción. Y esa incomodidad que estás sintiendo es fricción. Entonces, en mi propio proceso, cuando llegué allí, y les voy a contar un poco, por ejemplo, en el trading, cuando estaba pasando por esto, llegué a un día en el que superé completamente en una operación lo que hacía en un mes. Y recuerdo que ese día me fui a dormir y me sentía completamente alienígena en mi cuerpo. Sentía que me sentía completamente perdida. Estaba pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con este resultado? ¿Cómo se supone que se opera con tanto dinero? Tanto dinero para la mentalidad que yo tenía en ese momento. Al día siguiente lo perdí absolutamente todo. Y en ese momento empezó un patrón autodestructivo que yo decía, Dios mío, tengo que rendirme, porque si yo a esta altura estoy pasando por este proceso tan catastrófico en el que estoy cometiendo no solamente uno, sino todos los errores que he tratado de superar y de amaestrar todos estos años, quiere decir que esto no es para mí, porque no es posible, ya no tiene lógica de que todo esto esté volviendo a mostrarse en este punto de mi proceso. Entonces, de tanto pensar y de tanto entender por qué la mente pasa por estas cosas, encontré una manera de navegar la ráfaga sin rumbo o esta incomodidad. Y el error que estaba cometiendo es que cuando veía el patrón tan claro y decía, ok, aquí está el patrón, voy a luchar, voy a operar más porque voy a ganar, y era el mismo patrón. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es dejar de pelear con este monstruo, porque cuando estás pasando por este proceso tan doloroso en el que te estás dando cuenta de verdad, de manera consciente, qué es lo que está pasando en tu vida, que te está llevando a tomar todas estas decisiones y que el resultado es instantáneo, porque tus procesos están tan fuertes que todo lo que hagas va a tener un resultado instantáneo, catastrófico, que te va a hacer sentir miserable. Entonces, si ya estás en ese proceso de que lo estás viendo, mientras más actúes, mientras más luches contra él, más fuerte se va a hacer, porque estás cortando todo el combustible con toda la conciencia que ganaste de todo este proceso de autoconocimiento, de mejora, que ahora puedes verlo claramente y está dándolo todo para no morir. Entonces, uno de los pasos es dejar de luchar con él y tener una nueva estructura que pueda alejarte del patrón una vez que te haces consciente de que se está manifestando en tu proceso. Porque cuando empezamos a luchar, el resultado que no nos gusta, más nos enganchamos a él. Es como una ley universal: mientras más resistencia hay,
más fuerte se vuelve el patrón. En estos días venía ya pensando en esta idea porque cada vez que realizo un podcast estoy como con la idea que ya me está rondando un par de días. Y como ya venía conversando de este tema con algunas personas que me habían escrito preguntándome específicamente por esto, de quiero rendirme, ¿qué hago? Estaba pensando como cuál fue una de las cosas que yo sentí que de verdad fueron de un cambio increíble en mi manera de operar o en mi manera de sentirme cuando estaba haciendo trading. Y pensé en esta frase que la tenía apuntada y es cuando llega ese momento, se las voy a explicar, cuando llega ese momento en el que ustedes sienten urgencia de actuar, que se siente un pánico tremendo, que se siente esa ansiedad increíble en el cuerpo, bien sea cuando estamos haciendo trading, ese es el momento específico en el que ustedes tienen que detenerse y no hacer nada. Entonces, el aceptar la incomodidad del impulso, sostener esa incomodidad hace que el impulso desaparezca. Y es como magia, porque cada emoción tiene un tiempo de caducidad. Experimentamos la rabia por 90 minutos, la tristeza por tantos minutos, la felicidad por tantos minutos. Y lo mismo pasa con los impulsos. Entonces, el impulso viene dado por un trigger, es decir, algo que experimentaste que activó ese impulso de querer actuar, de querer defenderte, de querer recuperar, de querer arreglar. Entonces, muchas veces cuando estamos en este proceso de mejora, cuando estamos haciendo trading y que vemos nuestros errores tan conscientemente, el impulso se hace muchísimo más grande porque queremos recuperar, queremos arreglar la situación, porque estamos viendo el error con lupa. Pero ese es el momento en el que el proceso te pide, hey, no todo impulso necesita que actúes, no todo impulso requiere una acción para que mejores la situación. Simplemente el proceso te está pidiendo que puedas aprender a sostener las emociones que conlleva la profesión del trading o tener una relación o crecer un negocio. Todos los procesos tienen un condimento de incomodidad y ese condimento de incomodidad es lo que te va a llevar a sobrellevar muchas cosas del proceso que te lleven al éxito. Porque la realidad es que el éxito no se siente como que llegas con música victoriosa a la cima y todo es maravilloso y dices, wow, lo he logrado, ahora no tengo ningún inconveniente en mi vida, ahora todo se siente espectacular, la realidad es otra. Y más cuando estás tratando de alcanzar metas, porque siempre va a haber un nuevo nivel. Cuando estás en un proceso de mejora, siempre va a haber un punto en el que tu yo te va a pedir que saltes al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel va a traer consigo esto que estoy hablando en el episodio de hoy, que es básicamente sostener la incomodidad, tomar responsabilidad de tus acciones, darte cuenta que no hay nada externo que te esté atacando, eres tú quien está tomando las decisiones en tu vida, quien te está llevando a los resultados que estás tomando y que la nueva versión que quieres alcanzar te está pidiendo que lo sueltes porque eso es lo que está impidiendo que la alcances. Así que si tú estás escuchando esto y sientes que estás al límite, que todo esto que he estado conversando contigo el día de hoy resuena contigo, quiero que te tomes un segundo, que respires, que bajes los hombros, que relajes la mandíbula y que sepas que no te estás volviendo loco. Que todo ese ruido que estás experimentando es básicamente el ruido de toda la estructura que ha estado manteniéndote en ese mismo nivel por tanto tiempo. Entonces, no le des el gusto a esos patrones de rendirte cuando ya estás a punto de lograrlo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero mucho. Chao, chao.